Jesús, ¿me escucha? Sí, 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 te oigo. No se escucha. La paz del Señor, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, gracias a Dios, estoy bien. Muchas gracias. Espero que tú también te encuentres bien. Y gracias a Dios que sí. Disculpe, ¿de qué quería hablar usted? Lo que pasa es que bueno, ya leíste lo que dice Primera de Pedro, ¿no? Capítulo 3, Sí, sí, versículo da 2. razón de nuestra esperanza. Ujú. Eh, Ante todo yo veo que eres ya te he comentado, es una persona que te pegas mucho a las escrituras. Veo que razonas y lo haces todo con respeto, ¿sí? Y en Con la ayuda de... realidad, no, y en realidad los diálogos así deben de ser, con respeto, ¿sí? Sí, así es. Ok. Así es. Hay algo que ya te dije la cuestión que a mí me intriga de cómo es que uno dice una cosa y otro dice otra cosa, pero al final Ajá. siguen a un bueno, unos me han dicho que es líder, en tu caso no sé, tú me puedes decir si es líder o es apóstol, al final de cuentas me dicen que es el apóstol que está puesto ahí en la iglesia de ustedes. Sí, ¿Sí? y entonces específica su pregunta sería que, porque bueno, ayer lo hablamos un poco, creo, por mensaje, y Mi me decía, pregunta, ajá, mi pregunta específica es ¿quién puso esa persona? ok, bueno, este, para nosotros, como decía el apóstol, un apóstol del Señor, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Para nosotros, Nazón Joaquín García es siervo del Dios vivo y apóstol de Jesucristo. Mi pregunta sería, para usted, porque bueno, respondiendo a su pregunta, porque quiero entrar en el tema, pero con bases, o sea, por ejemplo, mi pregunta sería, ¿usted cree que hay apóstoles en este tiempo o ya no hay? Si no, pues Eh, estaría, si no, pues ajá, estaría, no sería, ¿para qué hablar de apóstoles si usted no creyera que hay apóstoles en este tiempo? ok. De acuerdo eh, con lo siguiente, eh, para nosotros, veamos lo que dice y hasta tú mismo lo puedes citar, ya lo leíste, ¿sí? El último apóstol de Jesucristo que murió fue el apóstol de Juan, que murió en el año 98. Ahora, si a partir de ahí para adelante hay más apóstoles, porque recordemos que Efesios lo escribió Pablo, ¿sí? Sí. Efesios lo escribió Entonces, Pablo. Entonces, al momento que Pablo esté escribiendo eso, vamos a leerlo. Es Efesios vamos a cuatro leer. once, ¿no? Sí, 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 vamos a leerlo con la ayuda del Señor. Y si gusta lo podemos leer de las dos versiones de la Biblia, de la que tú tienes. ¿Qué Biblia es? ¿Es la Reina Valera? Sí, sí, Del 60. sí, 60. Ah, ok, va. ¿Lo leo yo primero tú? Ah, léalo, léalo, Ah, ok. adelante. Yo estoy Dice, leyendo. dejen de hablar mal unos de otros, hermanos. Perdón, me fui a Santiago. Sí, es Efesios, ajá, sí. Ajá, es Efesios. Sí, Efesios 4 del 11 al 13, sí. Ajá. Ya cuando vi dije, no, así no inicia. Sí, 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 a mí también se me hizo raro. Ajá, aquí está Efesios.
Dice, y dio, vamos a leerlo del 10. Sí, Dice, el que bajó es el mismo que también subió, muy por encima de todos los cielos para dar plenitud a todas las cosas. Dice, y dio algunos como apóstoles, algunos como profetas, y algunos como evangelizadores, algunos como pastores y maestros. ¿Sí? De acuerdo a esto, ajá, dice que dio algunos como profetas, ¿sí? Que diga, perdón, como apóstoles, sí, ¿sí? así es. Y algunos como profetas, Sí, así ¿sí? es. Y algunos como evangelizadores. Así Hay es. un versículo de las escrituras, me gustaría compartírtelo, pero, ay, exactamente no sé, pero es donde Jesús toma la decisión de escoger a los 12 apóstoles de entre sus discípulos. Y dice, cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Sí? ¿No? Ajá, sí. Entonces, ¿sabes cuál es ese texto? No recuerdo bien la verdad, pero está en Mateo, creo. Sí, por ahí va a estar. Ajá. Bueno, Sí, entonces, para el momento que se está escribiendo esto, Pablo, dice Pablo, y dio a algunos como apóstoles. Cuando hizo la elección de los apóstoles, fue cuando él estaba todavía aquí en la tierra, ¿sí? y Cuando él, por ejemplo, cuando escogió al apóstol Pablo, ¿él estaba en la tierra o ya estaba resucitado en los cielos? de hecho, eh, el que lo eligió fue Dios, ¿sí? Sin embargo, No, Jesucristo, le dijo, yo soy Jesucristo a quien tú persigues, ¿no? sí, ajá, sí, le dijo que sí porque lo perseguía. Entonces, Sí, se le apareció. ok, de acuerdo a los escritos, entonces nomás a uno fue el que se le apareció, o sea, que en este caso que fue a Pablo. Y Bernabé, ¿se acuerda cuando hablan Pablo y Bernabé juntos y que dicen que a los dos los mandó el Señor para que Sí, fueran luz de los gentiles a fin de que fueran para salvación hasta lo último de la tierra? Y a Bernabé también se le llama apóstol. sí, pero recordemos que todavía para ese tiempo estaba Juan. Juan fue el último, ¿verdad? De todos en dormir en los brazos del Sí, Señor. sí, murió en el año 98, fue el Sí, último en morir. Ajá, entonces para ese tiempo todavía estaba Juan, ¿sí? sí, En- ahí sí. ajá, entonces mi pregunta aquí es concreta, es clara, ¿sí? ¿Cómo saben que ese apóstol que ustedes tienen lo eligió Jesús? Pero no deberíamos estar hablando de eso porque usted dice que ya no hay apóstoles, entonces más bien deberíamos ver si hay apóstoles en ese. Es como si yo le dijera, ¿sabe qué, Jesús? Vamos a hablar de los unicornios blancos y de los unicornios negros. Oye, pero si yo ni creo que existan unicornios, ¿cómo que vamos a hablar de unicornios blancos y unicornios negros? No sé si me doy a entender más o menos, si usted no cree que hay apóstoles en ese tiempo, ¿por qué usted andaría buscando si es un apóstol verdadero o falso? Ok, vamos a ver otra vez lo que... ¿Recuerdas lo que dice Primera de Pedro 3:15, no? Sí, así es. Ok. Dice que uno debe defender, ¿sí? Con apacibilidad y paciencia. Entonces, en este caso, el último apóstol que murió fue Juan, que está ahí en el registro, ¿sí? En todos los manuscritos, ¿por qué? Porque mire, si yo me voy a lo que es la Iglesia Católica, después de que muere Pedro, se levanta otro apóstol, ¿cómo se le llaman a ellos? Papas.
se levanta un papa en ese tiempo, que es en el año 70 del 60 y algo al año 79, ¿sí? Pero Sí, resulta que todavía está vivo Juan, sí, así es. ¿sí me explico? O sea, Juan todavía está vivo. Pero ese que se levantó, ¿cómo Entonces, se le espérate. llamaba? Obispo de Roma, ¿no? O ya se le eh, llamaba papa, no, sí, sí lo reconocen como papa. pero no se le llamó papa hasta mucho después, Ah, como en el sí, año claro, sí, 400. la palabra papa ya la sacaron más adelante, pero dice que lo cuentan a él después de la muerte de Pedro. Pero Yo no, no sé si pero ese que se levantó no es llamado apóstol, ¿o sí? no, es llamado papa para ellos, para Ujú. los católicos, ¿sí? Sí, sí. Para ellos. Ok. Entonces, resulta que Juan estaba vivo y de acuerdo al papado es sobre los sobre el apostolado, ¿sí? O sea, ¿cómo va a ser apostolado si se llaman papas? Usted mismo lo dijo. Bueno, eso ya sería cuestión de preguntarle a alguien del catolicismo, ¿no? Pero no estamos hablando del catolicismo, sino de nosotros, o sea, Exacto, exacto, ahora. Ajá. Entonces, hasta donde está entendido, el último apóstol en los manuscritos, el último apóstol que murió fue Juan, ¿sí? ¿Por qué? Eso lo podemos ver, de hecho, hasta en Juan, capítulo 28, versículo, versículo 19, me parece. Perdón, es Juan 21, 19, donde dice, donde está platicando con sus apóstoles y dijo esto para indicar con qué tipo de muerte Pedro glorificaría a Dios. Y después de decirle, añadió, continúa siguiéndome. Y dice el 20, Pedro se volvió y vio que detrás de ellos venía el discípulo al que Jesús amaba, el mismo que en la cena se había recostado en su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Y dice el 21, por eso cuando lo vio, Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿y qué va a ser de este? Dice el 22, Jesús le dijo, si quiero que se quede aquí hasta que yo venga. Y ahí le dice, ¿qué te importa eso a ti? Tú continúas siguiendo, ¿sí? Sí, y Entonces, eso no cuadra. entonces, el último apóstol que muere es Juan y Y, ajá, muere en el ah, año 98. entonces, Cristo vino cuando el tiempo del apóstol Juan, porque dice Cristo, bueno, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, entonces Cristo vino cuando el tiempo del apóstol Juan, ya hizo su segunda venida, pues, ¿o qué? ¿O No, no, cómo no, lo? no, 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 mira. Porque, ¿por qué me quiso dar a entender con ese texto, pues? Bueno, lo que te quiero dar a entender es que el último que muere de los apóstoles que Jesús eligió es Juan, ¿sí? Y de ahí para adelante Entonces, ya no iba a haber más apóstoles. entonces como Jesús eligió a 12 apóstoles, por eso está escribiendo Pablo en Efesios, dio apostolados y aparte de apostolados, ¿qué más dio? Profetas, evangelistas, Eh, pastores y maestros. ok, exacto, ¿sí? Pero quiero invitarlo a meditar en ese texto de Efesios. Vamos a ver también el 12 y el 13, ¿cómo ve? ¿Sí El o no? 12 y el 13. Mire, dice el versículo 12, para la gloria del Señor. Dice que ya tenemos que son 5 ministerios, ¿verdad? Ahí están apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora,
Hebreos, ¿qué? Entonces, Perdón, antes para seguirte. no, Efesios 4, ahí mismo donde usted citó al principio. Efesios 4, pero del versículo 12 al 13, porque vimos el 11, donde dice a los que constituyó Cristo, que está el ministerio apostólico, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Pero vamos a ver Espéreme, porque el lo 12. ando buscando y mi Biblia está grande. Sí, 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 Efesios 4, Ajá, 11. Aquí. ¿Ya lo tiene? ya, ya. Dice el 12. Ya tenemos que en el 11 están los ministerios, ¿no? Incluyendo ahí los apóstoles. Ujú. Dice, el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, esos 5 ministerios eran a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero el versículo 13 dice hasta cuándo tenían que estar esos ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. 13, hasta que todos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Hasta cuándo? Yo le pregunto de acuerdo a lo que está escrito. ¿Hasta cuándo tenía que haber apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo? Ok, su pregunta es ¿hasta cuándo? Porque el 13 dice hasta cuándo. Ujú. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenía que haber apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y Ok, maestros para la edificación, de su cuerpo? ¿Hasta cuándo? dice en lo textual, ¿sí? Les dio para corregir a los santos para la obra ministerial y para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Y el 13 lo puede leer también. Ok, espérese. Ahora, ¿cómo sabemos que el cuerpo de Cristo es la iglesia? Ah, ¿usted diría que no es la iglesia el cuerpo de Cristo? No, 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 yo te pregunto a ti. Sí, porque debe de Ah, haber bueno, una base. no, sí, sí. Vamos a ir ahí a Colosenses. Dice así Colosenses en el capítulo 1, Colosenses 1, 24. Colosenses 1, 24 dice para la gloria del Señor. Ujú. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿La iglesia es el cuerpo de Cristo, sí o no? Lo está diciendo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con usted. Ok, entonces, Sí. ¿hasta cuándo tenía que haber apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación de la iglesia? Hasta que toda la iglesia llegue a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cierto o no? Continuamos, continuamos con la lectura. Dice, hasta que todos estemos unidos en la fe. ¿Cómo dice ahí en la versión que usted tiene? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Ok. Hijo de Dios. Y el conocimiento exacto del Hijo de Dios. Dice, dice, hasta que tengamos la madurez de un hombre adulto y ya alcancemos la estatura plena del Cristo. Ok. Una es hasta que estemos unidos en la fe. Hasta que todos, Anteri- hasta que ok. todos, ¿no? Anteriormente todos estaban unidos en la fe. Si ya Pregunta. hubieran estado unidos, ¿por qué dice hasta que todos estemos, hasta que todos lleguemos? Ok. Hoy en día estamos todos unidos en la fe, No, ni en el porque, conocimiento exacto. porque tenemos que llegar a una medida, a la medida del cuerpo de Cristo. Y cuando estemos a esa medida, Cristo va a venir por su iglesia. Entonces, ¿qué dice? Hasta que tengamos, prosigue, porque dice que el conocimiento exacto del Hijo de Dios. ¿Tenemos el conocimiento exacto?
El conocimiento exacto, Sí. bueno, vamos a verlo en Pedro, vamos a ver en Pedro, contestando a eso. Bueno, y otra aclaración, cuando me refiero a que no todos estamos y hemos llegado a la unidad de la fe, me refiero a que todavía falta iglesia por llegar para que venga a esa unidad de la fe, ¿eh? No a que la iglesia no esté unida en la fe, porque la iglesia está unida en la fe, pero tiene que llegar a la unidad de la fe, toda la iglesia, dice, hasta que todos. Bueno, y vamos a ver lo que ustedes decían en Pedro, dice Segunda de Pedro, capítulo 1 versículo 19 Segunda para de la gloria Pedro. del Señor. Ajá, es Segunda de Pedro, capítulo 1 versículo 19. Dice así, para la Permíteme. gloria. Sí, sí, sí. Segunda de Adelante. Pedro 1:19. 1:19. Ok, adelante. Dice, para la gloria y la honra del Señor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, para la gloria del Señor. El lucero de la mañana es Cristo, y ciertamente ellos ya creían, eran la iglesia de Jesucristo, pero dice el apóstol Pablo que tenían que estar atentos a esa palabra hasta que el día esclareciera, o sea, hasta que llegaran a un conocimiento perfecto, dice, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones hasta que se llegara a esa plenitud de Ok. Cristo. Pregunta, va lo siguiente. ¿Mm? De acuerdo a la escritura, ¿usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? No, es un testimonio. Es un testimonio. Sí, es un, No un es pa- testimonio. ¿Cómo? Entonces no es la palabra de Dios, No, la ¿no? palabra de Dios es espíritu, no letra. Ok. Si quiere, Déjeme. vemos un ejemplo para no hablar No, no, de no. mí mismo. Sí, sí entiendo lo que me está diciendo. Sí Ah, entiendo. bueno. Ok. Ajá, Pero vamos a leer un texto. sí. Ok. Pero todavía no ha respondido a mi pregunta. ¿Hasta cuándo tiene que haber apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo? Ok, pero para ¿Hasta allá cuándo? vamos. Para allá vamos, Ah, pues. bueno. Sí, sí, sí. Bueno, vamos. ¿Crees que puedas subir a alguien? Porque yo casi no recuerdo todos los textos. El que Pues dice si quiere yo, la Biblia pues, es vida. o mis hermanos, alguno que tenga, no sé, ChatGPT o alguna herramienta para poner los textos y nos podrían ayudar también, ahí que los No, pongan. no, por ejemplo, el de la Biblia es vida, si lo pudiera subir nada más para que Ajá. me pudiera ayudar a poner el texto, por favor. Ajá, es testigo de Jehová también, ¿verdad? Sí. Ujú. Bueno. Bueno, ahorita le puedes preguntar y ahorita el que te No, responda. sí, sí. No, sí es. Este, pero solamente para ayudar con textos, ¿eh? Sí, sí, claro, sí, sí, no, no pasa nada. La plática es entre usted y yo. Sí, sí, claro, no, no pasa nada. Hermano Ranulfo, ¿me puede decir el texto donde dice de la palabra de Dios? Por favor, gracias. Eh, Sí, o como dice más o menos, también nosotros podemos buscarlo. ¿No será el que dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios? Juan, ah, Juan 1:1. eh, Juan 1:1. No, espéreme, es que hay otro. Ahí está refiriéndose a Jesús. Ajá, Hebreos 4:12 Hebreos 4:12, ok, dice que la palabra de Dios es viva. Ah, sí, ok. y eficaz. Sí, sí.
refiriéndose a la escritura, dice que la palabra de Dios es viva. Ok, Ya. espérame, hermano Bueno, Randall. ahorita lo analizamos. Vamos a leerlo. Dice lo siguiente, Adrián, Hebreos 4:12. Sí, Porque la palabra de Dios está viva y actúa con poder. Está más afilada que cualquier espada de dos filos y penetra hasta separar el alma del espíritu y las coyunturas del tuétano, y es capaz de revelar los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Lo puedes leer tú de tu Biblia o- sí, dice para la gloria del Señor. Porque ok? la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, para la gloria del Señor. Ok, entonces, esto que está escrito, hay un texto bíblico donde Dios le está diciendo a Moisés, escribe esto que te estoy diciendo. Sí. ¿Sí? Ok. Y la palabra Entonces, de Dios, ¿y cuál era la palabra de Dios? ¿La que Dios le dijo a Moisés o la que Moisés escribió? no, o sea, espérate. Entonces, si Jehová le está dando palabra a Moisés, ¿sí? Para escribiera. Y Sí, por ejemplo, a Daniel también le da, ¿sí? sí, sí, A sí. Daniel le da. Porque a Daniel se le revelan unos rollos Ujú. para el tiempo del fin. Entonces, o sea, ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Sí o no? De Va- acuerdo a eso. no, vamos a ver un ejemplo del por qué le digo que no, mire. ¿Ok? Porque ¿está usted de acuerdo que los judíos tenían esos rollos que usted dice, ¿verdad? Que de Moisés y de Daniel, ¿está de acuerdo usted con eso, no? Ellos tenían la ley de Moisés y todos los rollos de los salmos, todos esos rollos los tenían los judíos, ¿verdad? ¿Está de Por acuerdo eso, conmigo? ¿y quién dio esa ley? No, Dios la dio. Y Va. no fue escrita. Ah, no, sí, 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 en tablas de piedra, ¿verdad? No, es diferente la ley de Cristo, ¿verdad? Que está escrita en el corazón. Bueno, pero vamos a ver el ejemplo que le digo. A ver, En Juan, está en Juan 5:39. Juan 5:39, ok. Si me dice cuando lo tenga para empezar a Sí, darle. adelante. Dice Juan 5:39 para la gloria del Señor. Ahí le está hablando Cristo a los judíos que lo querían matar, ¿eh? Sí, eso lo Ujú. vemos en el 18. Dice Juan 5:39 para la gloria del Señor. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, para la gloria del Señor. Entonces, esos rollos que usted dice le parecían a esos judíos que en ellos tenían la vida eterna, pero esos daban testimonio de Jesucristo y solamente se quedaron esos judíos con las escrituras, pero aquel del que testificaban las escrituras no querían ir para que les diera vida. Entonces, y luego en Juan 6:63, allá adelantito, un capítulo adelante, Juan 6:63 dice Cristo, para la ¿Seis gloria qué? del Señor. 63, Ah, ok, ajá. ¿Qué dice? 63 dice para la gloria del Señor. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ok. Entonces, ¿la Biblia es un testimonio, solo testifica o la Biblia es la palabra de Dios? O ¿Le puedo sea, contestar? si es ¿Te puedo, palabra o no es palabra. te No, puedo la contestar Biblia yo? es un testimonio de acuerdo a lo que dijo Cristo. Por eso, pero lo estás diciendo, La que es Biblia es un palabra de Dios. testimonio. No, la Biblia no es palabra de Dios, es un testimonio de acuerdo a lo que dijo Cristo. La palabra de Dios la traía Cristo, la que daba vida, dice. Las Ahora, palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Un espíritu, usted lo puede ver, lo Yo te puede leer. contesto tu pregunta, Adrián. Permítame, estoy hablando acá con Jesús. espérame, Ran.
Y en eso quedamos. La plática es uno y uno. Ok, ok, mira lo siguiente. Jesús, hay un texto de la Biblia donde dice que le dijo a Satanás cuando fue tentado. ¿Qué le dijo? ¿Recuerdas? Vamos a Sí, buscar ese texto. ¿Dónde está? En es Mateo 4, creo. Mateo 4, ajá. Sí. Mateo 4, 5. Mateo 4:5. Ok, dice lo siguiente. Sí. Ese es 4, dice el 3. Y el tentador se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en panes. Dice, pero él le respondió, o sea, Jesús, está escrito, no solo de pan debe de vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Nosotros aquí tenemos Jehová, yo sé que en la Biblia de ustedes dice Señor o Dios, ¿sí? Igual si lo quieres leer para que Sí, veas sí, que es así. dice para la gloria del Señor, desde el Ok, 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ok, para la gloria del Señor. ok. Entonces, cuando Dios está hablando y se está escribiendo algo, es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Por lo tanto, como todo está escrito aquí y la vida de Jesús también, toda esta palabra proviene de Dios, ¿sí? ¿Quién es la boca de Dios? Por eso, la Biblia, todo lo que escribieron los profetas, lo que dijo Jesucristo, que se fue escrita su vida aquí, todo esto no es palabra, no da vida, no da vida Es este una palabra, conocimiento. es una palabra escrita, pero es letra muerta. Por eso, pero cuando tú la adquieres, No, no es de interpretación privada, ¿eh? Tienen que no, hablar no, los santos no. hombres de Dios. Nadie está dando una interpretación privada. ¿Quién la puede interpretar? Los santos hombres de Dios, ¿no? Los que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, tú me estás diciendo que tú por ti solo no puedes llegar a una No, conclusión. interpretar privadamente, ¿no? No, no puedes llegar a una conclusión. Adrián, déjame hablar con Luz. ¿Puedo hablar con él? Sí, sí puedo hablar con él. Adelante. Sí, si quieres déjame, no intervengo contigo, pero déjame hablar con Luz. Luz, ¿te recuerdas Adelante. lo que dice Hebreos 1:1? Sí. Dice, en mucho tiempo Dios les habló. Fíjate cómo dice aquí. En mucho tiempo Dios les habló a nuestros antepasados por medio de los profetas, en muchas ocasiones y de muchas maneras. Y ahora al final de estos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Que Dios está hablando, Luz? ¿Sí o no habla? Pues ahí ¿Verdad que está. Dice, hace mucho tiempo Dios le habló a nuestros antepasados por medio de los profetas y en muy muchas bien? ocasiones y de muchas maneras, o sea que de diferentes ocasiones y de diferentes maneras le habló. Muy bien. Ahora piensa en esto, piensa en esto. Lo que escribieron los profetas, los que escribió Moisés, lo que escribieron todos ellos, ¿es palabra de hombres o palabra de Dios? Pues si yo digo que es palabra de hombre, pues estaría mintiendo, ¿sí? Ajá. Porque Entonces lo que está la escrito misma es Biblia me entonces corrige y dice, Dios habló a nuestros antepasados y hay un texto donde Dios le está diciendo a Moisés que lo escriba. correcto, correcto. Mira, si a ti te llevan a la corte, si a mí me llevan a la corte a que dé un testimonio, como dice Adrián, yo voy a dar un testimonio, pero supongamos que soy mudo.
Estoy mudo, pero estoy hablando a señas, lengua de señas. Las Ujú. señas sirven para dar testimonio, pero dan testimonio de lo que yo estoy, ¿qué? Queriendo decir, De lo que yo hablo. Yo hablo mediante señas. O sea, Testimonio. las señas solamente dan testimonio de lo que yo estoy hablando. Pero ujú, si no sé hablar en señas y te tengo que transmitir escrito, lo que yo esté escribiendo, ¿verdad? Lo que yo te esté escribiendo es como si yo te lo estuviera hablando. sí, Entonces la escritura da testimonio de lo que yo quiero decir. sí, ¿Nota? Si comprendiste el punto, ahora puedes contestarle. ok. Ahora, Entonces la escritura sí es un testimonio, como yo le decía, ¿verdad? por eso que dice ahí en Hebreos 1:1. Hebreos 1:1, vamos a ver. Dice, para la gloria del Señor, Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Para la Ok. gloria del Señor. Hasta ahí. Entonces, ahora, todo, todo lo que Dios habló ante los antepasados es palabra de Dios, ¿no? ¿O no lo es? Por los profetas, ¿verdad? ¿Por la escritura o por los profetas lo habló Dios? ¿Por medio de quién? Pero, Ok, ¿puedo interferir otra vez? espérame, no, ok. Entonces, mira, dice, mucho tiempo Dios les habló a nuestros antepasados por medio de los profetas, y muchas ocasiones y de muchas maneras, ¿sí? Ahora, ¿qué te parece si nos vamos con un profeta? Sí, ¿cómo no? De esos que les hablaron a los antepasados, ¿verdad? Sí, Sí, vamos. ¿A cuál quiere ir? por ejemplo, Éxodo 24:3. a ver, tú eres mis ojos y eres mis oídos. Éxodo 23, ¿qué? 24:3. 24:3. Dice, entonces Moisés fue a decirle al pueblo, todas las palabras de Jehová y todas las decisiones judiciales, y el pueblo respondió sin excepción, estamos dispuestos a obedecer a todas las palabras que Jehová ha dicho. Igual. Ok, ¿Habló Jehová ahora, o no? ahora lo puedes leer tú de tu propia Biblia. Tu propia. Sí, es el 3, ¿verdad? 24:3 dice para la gloria Sí. del Señor. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y luego el 4 dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, Ok. para la gloria del Señor. Podemos llegar a la conclusión que la Biblia es la palabra de Dios que da testimonio hoy en día, A ver, entonces tengo una duda, ¿o no? si lo tomáramos así como usted dice, los judíos, en el tiempo que vino Cristo, ¿los judíos tenían la palabra de Dios, sí o no? Pues sí la tenían, porque mira, te lo voy a responder con un texto, ¿sí? No, 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 se- y bueno, si sí la tenían, ¿por qué no estaban haciendo la voluntad de Dios? Déjame responderte con texto. Bueno, adelante. Da Vámonos. el número. Vete a Lucas, el último capítulo. Si no es Lucas, va a ser Juan. Pero ahí está. Lucas capítulo 24, que es el último capítulo de la Biblia.
Y Sí, tú me lo vas a leer directamente tú, de ahí de la Biblia que tienes. ¿Sí? sí, sí, sí. Adelante. Eh, ¿Qué dice? Te lo busco. ya lo estoy viendo aquí. Aquí ando. ¿Me puede decir la cita? Ajá, es del 25 en adelante. Del 24, léelo. Hasta el Dice Lucas, 27. Lucas 24:24, para la gloria del Señor. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Hasta ahí, hasta el 27. Ya baja al 28. Entonces, le dijo de lo que ya estaba escrito, ¿no? Pero ellos lo entendían por sí mismos bueno, cuando Cristo se los dijo, bueno, Pregunta. eh, Es ajá, sencilla. Es fácil. adelante, adelante, hágalo. Sí, este es fácil de responder. ¿Le dijo de lo que ya estaba escrito Jesús? ¿Sí o no? Sí, se los explicó. Ok. Entonces, por lo tanto, ya existían escritos. Desde Moisés que dice hasta los demás ¿Y profetas. dónde estaba la palabra de Dios? ¿En Cristo o en los escritos? Que si la pregunta que tú quieres hacer, ¿quién es la palabra de Dios aluciendo a Jesucristo? Y en eso A podemos ver, estar de acuerdo tú y yo, no, a ver, entienda ¿no? mi A ver, pregunta. Mi pregunta es, ¿quién tenía la palabra? ¿Quién es quien habló la palabra de Dios? ¿Jesucristo o la Escritura? Porque ahí dice que les declaró, ¿verdad? Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Quién es quien les declaraba? entonces, ¿de dónde le leyó Jesús? Desde Moisés hasta los profetas les declaraba. De lo que ya estaba escrito, ¿no? Dice ahí al final. Pero sí, bueno, si ya dice usted que ya estaba escrito, que eso que estaba ahí No, ahí dice la Biblia, lee bien la Biblia y fíjate ver si a ahí ver, dice que estaba escrito. desde Moisés, pasando por todos los profetas, eso ya estaba, si ya estaba escrito, ¿por qué Cristo se los ocupó explicar si usted dice que ya era la palabra de Dios? Vete a Mateo capítulo 4, versículo 20. Hay que ver Mateo 4, versículo 20. Perdón, es Lucas, es Lucas. Vamos a Lucas, ¿cómo no? Vamos a ver qué está utilizando Jesús ahí, porque Vamos a Lucas si Jesús 4, utiliza, 20. si Jesús utilizaba la palabra de los profetas o no lo utilizaba. Vamos a ver. Lucas 4 del 16 en adelante. ¿Qué dice? ¿Lo puede dar lectura a usted? Vamos uno y uno, ¿cómo ve? Claro, sí. Igual lo podemos leer tú y yo, dice. Sí. Luego fue a Nazaret, donde se había criado, y como era su costumbre en sábado, entró en la sinagoga y se puso de pie para leer. Entonces le pasaron el rollo del profeta Isaías. Él lo abrió y encontró el lugar en donde estaba escrito: El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque él me ungió para anunciarles buenas noticias a los pobres. Me envió para proclamar libertad a los cautivos y recuperar la vista a los ciegos, para darles libertad a los oprimidos. Te voy a
quiero que leas un texto y te voy a hacer una pregunta. Lee lo que dice Isaías, capítulo A 60. ver, espere. O sea, me dice primero que vayamos a este texto y luego que vayamos a otro. Sí, porque concuerda muy bien. Isaías 61:1. Ah, sí, es la profecía que se le dio que estaba escrita ahí en el libro. Por eso, pero vamos a leerlo. No, no pasa nada. Ah, ¿cómo no? Pues vamos, entonces. Pues sí, no. Es la misma profecía y concuerda. A ver, vamos a Isaías 61:1. A ver. Dice, para la gloria del Señor, Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Hasta ahí. Ok, Para la gloria del Señor. Ok, volvemos al texto donde estábamos. ok. ¿Qué más me iba a decir acerca de ese texto? Entonces, si Jesús, después de que es resucitado, se va con esos discípulos y ven que no entienden, dice que les tuvo que enseñar desde Moisés hasta adelante con los escritos. Creo que ya sé por qué me le Lo que está está huyendo a ese escrito. texto. Vamos a leer Ahora, en esa misma cita en Lucas 4, espérate, 22, para la espera. gloria del Señor. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. ¿Sí o no? Dice, fíjate, Sí, adelante. sí, dice el 20, después de eso enrolló el rollo y se lo devolvió al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían sus ojos fijos en él y empezó a hablarles diciendo, hoy se cumple este pasaje de las escrituras que acaban de oír. Dice el 22 que tú leíste. Todos pusieron, todos se pusieron a hablar bien de él y se quedaban asombrados por las palabras tan hermosas que salía de su boca. Decían, ahí ya fue cuando ellos empezaron a preguntar, decían, ¿este es hijo de José? ¿No es cierto? Entonces, se Pero entonces supone, se espérate, maravillaban de la escritura o de las palabras que salían de su boca. ok, claro, vamos a Hebreos capítulo 1, versículo A 2. ver, conteste mi pregunta porque me ha hecho muchas preguntas usted y usted no me responde Ok, ninguna. Se maravillaban, de acuerdo al texto que está ahí, se maravillaban de lo que estaba escrito, de las palabras que salían de su boca. ok. Te voy a leer este texto A y ver, te voy otra vez, espérate, aquí espérame. ya estamos viendo el texto. El texto que leímos dice que se maravillaban. Sí, sí o no, el texto que leímos dice que las palabras que se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca. Déjame ¿Sí o no dice así? responderte. ¿Sí Déjame dice así el responder. texto o no dice así el texto? Déjame responderte. ¿Sí? Ok. Si va a negar la escritura, No, será no, y conveniente que vamos a acuérdate que hablar. todo es con calma y paciencia, lo íbamos a hacer. Pero yo le pregunto con calma y paciencia y Por usted eso, dice, déjame le responderte pregunto que si con está calma y escrito, paciencia. sí, sí, pero le pregunto que si está escrito esto que leímos en la Biblia y no me sabe responder, ¿es un sí o un no? A ver, que estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de la boca del Señor, ¿está escrito ahí sí o no? Por eso, déjame responderte. Adelante, ¿Sí? sí o no. Ok. Dice, hace mucho tiempo Dios les habló a nuestros antepasados por medio de los profetas y en muchas ocasiones y de muchas maneras. Ahora, el final de estos días nos ha hablado por medio de un hijo, a quien nombró heredero de todas las cosas y mediante quien hizo los sistemas. Entonces, claro que la gente se maravillaba, porque De qué se maravillaba? venía de, Jesús provenía de los cielos, es el Hijo de Dios, ¿sí? Se Y maravillaba entonces de las palabras que salían de su boca. lo que hablaba Jesús, hablaba la verdad. Y la gente se maravillaba de lo que Jesús decía. Por ejemplo, cuando estaba él leyendo en Isaías, después enrolló el rollo y dijo, hoy se cumple esta profecía. Y la Y se gente maravillaron.
de Sí, lo escrito o de las palabras que salían de su boca? ahí dice de la palabra que salían de la boca de Jesús, Bueno, porque aquí en Hebreos dice que el final de estos días nos habló por medio de un hijo. entonces la palabra de Dios, ¿en quién estaba? ¿En la boca del Señor o en la escritura? ¿Cómo que quién estaba? En quién estaba la palabra de Ah, Dios? en En la ese boca del momento. Señor. ¿Quién era la boca de Dios ahí en ese momento? En ese momento era Jesús, para eso lo envió. Entonces la boca de Dios es el que Dios envía, ¿cierto? Claro, Entonces la palabra de Dios sale por la boca de Dios, ¿verdad? como que la palabra de Dios sale de la boca de A Dios. ver, porque usted me dijo que la boca de Dios es el que Dios envía. Usted me dijo que sí. Ahora, si la boca de Dios es el que Dios envía, la palabra de Dios está en la boca de aquel que Dios envía. Ahora va a decir que Moisés era la boca de Dios porque le dijo, eres mi vocero. Ahí no era la boca de Dios Moisés. Oh, y cuando Moisés muere, se le muere la boca a Dios. No, Dios no muere. Pues ponte de acuerdo, no hables cosas insensatas, estamos hablando cosas espirituales. Ten A ver, respeto, sigue hablando. pero a lo que vamos, la palabra de Mm. Dios es espíritu, ¿sí? No es letra. Vamos a ver ahí en Segunda de Corintios. Vamos a ver en Segunda de Corintios. Todos los halagos que ya te hice, ya hasta estoy dudando, ¿eh? Entonces, ¿para qué quiere hacerme halagos? Para que usted y yo estemos de acuerdo, porque tenemos doctrinas muy diferentes, ¿eh? Entonces, ¿sabe cuál es el problema? La doctrina, porque yo aquí no estoy poniendo ninguna doctrina. Dice Segunda de Corintios 3:6 para la gloria del Señor, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Para la Segunda, ¿de gloria qué me y la dijiste? honra. Segunda de Corintios 3:6 Ok. Ujú. dice, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Para la gloria y la honra del Señor. Ok, ¿puedes leer el 4 y el 5 de ahí mismo, por favor? ¿Cómo no? Dice, para la gloria del Señor. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y bueno, mi pregunta es, ¿qué es la letra? Ok, ¿A qué letra se refiere ahí? ok. Si yo te escribo una carta y le pongo que tengas bendiciones de parte de Dios, que tengas bondad, ¿sí? Y todo sea para la gloria de nuestro Dios. Tú agarras esa carta y la lees. Lo que estás leyendo, esas letras, ¿son edificantes o no lo son? No. Por leer esas letras, no va a venir a mí la bendición de la que usted me habla ahí en ese Son libro escrito. No, No, no yo sé dijo que yo bendición. sé que no te voy a dar la bendición, pero lo que te estoy preguntando que si esas palabras son gratificantes o no son gratificantes. A ver, pero espérese, usted quiere contestar a una pregunta con otra pregunta y vamos, y yo le hice una pregunta. Ahí en lo que leímos, ¿a qué se refiere Porque con la letra? te voy a decir por qué. Porque si Ajá. tú me estás diciendo que la letra de los escritos que está escrito en la Biblia Ahí está en la Biblia, no le digo yo. A qué letra se refiere ahí en la escritura donde leímos? produce muerte, quiere decir que Dios entonces nos va a producir muerte.
Entonces no está hablando de eso. A ver, explíqueme a qué se refiere con la letra de ahí. No está hablando de eso. Pues entonces dígame de qué está hablando. Ok. Para esto, de lo que está hablando aquí, vamos a leer el 7. Dice, ahora bien, el código que condena a muerte y que fue grabado con letras en piedras llegó con tanta gloria que los hijos de Israel no podían mirar el rostro de Moisés debido a la gloria que reflejaba su rostro, una gloria que iba a ser eliminada. Y dice el 8, así pues, ¿no deberían tener aún más gloria la manera en la que se da el Espíritu? Porque si el código que condena fue glorioso, mucho más gloriosa debe ser la manera en que las personas son declaradas justas. De hecho, hasta lo que antes recibió gloria, perdió su gloria debido a la gloria que lo supera. Porque, Entonces, bueno, ¿quiere seguir o ya? sí, Entonces, porque si lo que iba a eliminar llegó con gloria, mucha más gloria debe tener lo que permanece. Puesto que tenemos esa esperanza, hablamos con toda libertad. entonces, ¿a qué se refiere con la letra? Usted lo leyó en el versículo 7. Dice, un ¿Sí? nuevo pacto no de la letra, había un pacto de la letra. ¿Cuál era el pacto de la letra? Era el que estaba escrito era el que estaba grabado con letras en piedra, ¿sí o no? Y que fue grabado con letras en piedras, llegó con tanta gloria que los hijos de Ay, Israel no podían mirar. pero en el tiempo de Cristo ese pacto mata, ¿verdad? Esa letra que quedó ahí grabada, esa letra mata, ¿cierto? Pero ¿a quiénes mataron? Porque no Pues los mató a todos, ¿o sí? el que cree en ese pacto, ¿usted cree en ese pacto de la letra? No, no es cierto No, eso. no, El no que está cree en el hablando de un pacto no pacto de mata. letra. No está hablando de un pacto de letra. Ah, ¿no? Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra. Ahí va. Dice, un nuevo Fíjatelo, pacto, sí. no de la letra. ¿Cuál era el pacto que era de letra, de la letra? Ahí va, espérate. Gracias a Jehová ya logré entender. Dice, ahora bien, el código que condena a muerte y que fue grabado con letras en piedras, llegó con tanta gloria que los hijos de Israel no podían mirar el rostro de Moisés. ¿Qué fue lo que llegó con tanta gloria? Que fue grabado El ministerio en de muerte. piedras. ¿Y cuál es ese ministerio de muerte? Sí, el del tiempo de la ley de Moisés. El Entonces, tiempo de los profetas. ¿a quiénes mataba? A ver, vamos a entender esto. Mm, Vamos entendiendo esto. Aquí Ya en se hizo Segunda de bola, Corintios está hablando ya se hizo bola de la familiar. iglesia de Jesucristo. Permíteme tantito, antes de que entres a eso, quiero que Rano nos pudiera decir algo. Nada más lo vamos a escuchar, no vamos a tomar, sí, nada más lo vamos a oír. A ver, Rano, ¿sí, sí puedo, Adrián? ¿Sí se puede? Te A ver, pregunto. aquí, ¿quién quiere hablar? Rano, nada más nos va a decir algo, nada más. Por el Adelante. momento si yo subo voy a hablar de los requisitos que se necesita para los que eran apóstoles con Biblia, porque ese era el Adelante. tema con el que se empezó. Sí, pero ya se desvió de la pregunta. Sí, Jesús, por ¿verdad? eso Me dijo, si me sube, yo quiero hablar los requisitos para los que fueron llamados apóstoles. Pero adelante. termina con luz si gustas, o me das chance ya. Adelante, hable usted Está un bien, rato. vamos a abrir textos. Juan 15:16, gracias. ¿Qué dice Juan 15:16? Juan 15:16, para la gloria del Señor.
no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para